Seguimos conversando en contrapeso de temas de interés económico y por lo tanto de interés individual y colectivo de la nación. ¿Qué opinas tú del aumento de la gasolina? Bueno, mira, el aumento de la gasolina tiene una indiscutible racionalidad económica. Es decir, tú no puedes suministrar en una economía de mercado, con la lógica de una economía de mercado, tú no puedes producir un bien gratis, porque no estamos en una economía de gratuidad. Hay modelos y hay estudios de economías de gratuidad que se podrían discutir, pero estando en una economía como esta no se pueden regalar las cosas. Entonces, evidentemente tiene un costo, lo menos que tienes que hacer es cubrir el costo de producción. En ese sentido, la racionalidad económica del aumento de la gasolina es indiscutible, por lo menos para cubrir el costo de producción. Pero ¿cuál es el problema? Que la argumentación no puede girar solamente en torno a lo económico, ¿no? También tiene que girar desde otro ángulo de la economía en cuanto a los efectos o impactos que puede tener eso en la economía nacional. Y para nadie es un secreto que el aumento del combustible genera un impacto inflacionario, no solamente porque aumenta el costo del pasaje y del transporte, ¿no? Sino porque en Venezuela los agentes económicos privados exhiben una suerte de fenómeno de propensión a la usura, ¿no? Que no se observa en otras economías. Una propensión a la usura que además tiene muchos recursos para escabullirse a los controles. En términos bien llanos, Luis, es que si aumentan la gasolina, inmediatamente aumenta todo. Pues la inflación se dispara sin que eso sea efectivamente sin que sea cierto, sin que tenga una base cierta, que tú digas, mira, subió la gasolina 2 bolívares y entonces la empanada se pone de 20 bolívares a 30 bolívares. Sí, y tú dices, ¿pero por aumentó qué? El 50%, sí. ¿Pero por qué? Pero eso va a suceder, eso que nadie le quepa la menor duda de que eso va a suceder. No, el argumento de que ya los aumentos han ocurrido y que ya los ajustes de precios se han producido y que por lo tanto cuando se aumente la gasolina ya no va a haber ese efecto inflacionario no es adecuado, porque el usurero subió y nada le cuesta volver a subir al día siguiente. Entonces cuando venga el aumento de la gasolina, de que suben. Pero no solamente ese sería el argumento, sino también hay un argumento ético, ¿no? Hay un argumento ético, que aquí ha habido un desfalco a la nación, ¿no? Por parte de las empresas que recibieron dólares preferenciales a lo largo de todos estos años. En el orden dicho por el propio exministro Giordani y dicho ratificado por Edmé Betancourt, expresidenta del Banco Central de Venezuela, por el exministro de Economía Rafael Ramírez, por el propio presidente Nicolás Maduro y por el ministro Rodríguez Torres, como figuras más importantes que lo han ratificado, en el orden de 20.000 millones de dólares en 2012 y en 2013 y probablemente en 2011 también, quizás incluso en años anteriores. Estamos hablando de un desfalco de una gran magnitud. ¿Desfalco por qué? Porque estos personeros afirman que no se utilizaron para lo que debían utilizarse esas divisas, se dieron para importaciones y no se produjeron esas importaciones, o lo que se importó fue a media, o se importó chatarra en lugar de importar lo que se iba a importar, es decir, hubo un desfalco con esas divisas, se llevaron esas divisas. Ahora, si tú tomas en cuenta que al aumentar la gasolina, tú, por lo menos y cubrir los costos de operación, le ahorras a la industria petrolera nacional en el orden de 12.500 millones de dólares anuales, según cifras del exministro de Economía Ramírez, pues indiscutiblemente que 20.000 millones de dólares es más aún que esa cifra. Entonces, lo racional, digamos, lo moral, lo ético, que ya no es un argumento económico, es un argumento ético, debería ser controlar el desfalco, controlar ese drenaje delincuencial de divisas antes de plantear transferirle el costo o las consecuencias de esa crisis para que la pague el pueblo en general. Me explico con el aumento de la gasolina. No es que esté yo en contra del aumento de la gasolina, ya te lo he explicado, es perfectamente racional. Pero hay un argumento como una precondición ética o algo, una consideración ética previa. Bueno, vamos a controlar esto. Y después entonces tenemos, digamos, la ética, la moral, para decir, bueno, vamos entonces a hacer los correctivos necesarios y que todo el mundo sepa que estas cosas se deben pagar. En pocas palabras, chicos, hay que esa lista engrosarla, la lista de los que recibieron dólares, no importaron, no invirtieron, no produjeron,
pero además se lo llevaron porque se fugaron los capitales. Exactamente. Esa lista hay que profundizarla y eso sería una buena medida de impacto de opinión pública, lo que tú dices desde el punto de vista ético. Mira, estamos de acuerdo, Wilmer, en que el presidente Maduro está haciendo esfuerzos inmensos, ¿no? Que hay que reconocerle y hay que apoyar al camarada Nicolás Maduro en todos los esfuerzos enormes que está haciendo por combatir todos estos flagelos, ¿no? Contrabando de extracción, desfalco a la nación. Acuérdense que él eliminó Cadivi y Sidme justamente para tratar de controlar eso. Crea Sencoex, Sencoex está haciendo control posterior, que aparentemente están funcionando mucho mejor que antes. Pero el problema es que el tramposo siempre le va a buscar la vuelta, ¿no? Tú le das un mecanismo por aquí, te le busca la vuelta, otro mecanismo por acá, te le busca la vuelta. Y en ese sentido viene una de mis propuestas, porque son dos que quería comentar. Sí, adelante. Una es impulsar la ley de publicidad de la información pública y aprovechar la sugerencia para el presidente, camarada presidente Nicolás Maduro, para que aproveche la ley habilitante y promulgue esa ley donde toda la información pública que se genera, por ejemplo, en Sencoex, aparezca publicada en Internet minuto a minuto, en tiempo real. Me refiero a quiénes se le dan los dólares, por qué concepto, cuáles son los planes en que eso se va a invertir, los proveedores en el extranjero. Tú dices, bueno, pero hay una privacidad de secreto comercial que las empresas deben manejar para ser competitivas y tal. Eso es cierto si usted utiliza sus propios recursos, su propio capital. Pero si usted está recurriendo a capital preferencial, divisas preferenciales, claro, que le estamos otorgando todos los venezolanos. Tenemos derecho a la información. Nuestros, tenemos derecho a la información. Claro. ¿Ok? Entonces... Es decir, yo te doy 100 millones de dólares, yo soy el Estado, te doy 100 millones de dólares, tú eres privado y tú haces con eso lo que te da la gana. Lo que te da la gana. Hermano. Pero es que aquí es lo siguiente, aquí es donde yo vengo diciendo hace muchos años, y este programa se ha caracterizado por esto, Luis. Aquí ha venido el gobierno. Aquí ha venido la oposición, aquí ha venido la crítica del gobierno y aquí ha venido la otra oposición. A mí me dicen y justifican en este programa, lo han dicho, Luis, quiero tu opinión. En el 2002 y en el 2003 se produjo una reducción de la producción petrolera que alcanzó a una pérdida de 20, 25 mil y 30 mil millones de dólares en el 2002 y 2003. Correcto. Eso es lo que dice el gobierno. Es correcto. Justificado realmente. Así es. Pero después la oposición dice, no, pero aquí se llevaron, en el 2012 y en el 2011 se llevaron 20 mil millones las empresas de maletín. Sí. Fíjate que las empresas de maletín es un término mal utilizado. Ajá. Porque realmente, y de acuerdo a la investigación, invito a toda la audiencia a que la consulten en Aporrea, sí. Colocan allí en el buscador de Aporrea dólares de maletín y le va a salir el estudio completo que yo hice al respecto, donde se demuestra claramente que esas empresas de maletín en realidad, por lo menos en el grueso del desfalco, no son de ningún maletín, porque la inmensa mayoría de las divisas se entregó a empresas multinacionales extranjeras que no son de maletín y se entregó al gran capital criollo tradicional venezolano, que tampoco son de maletín. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, tú dices, bueno, a lo mejor sí hay empresas de maletín que se llevaron dólares, pero eso va a ser una fracción menor en comparación con el total desfalcado. Fíjate, tan es así que de todas las listas que ha publicado el Ministerio Público y el Sencoex, solamente representan el 1,49% de las divisas de 2012 en relación con 20 mil millones de dólares. O sea que todavía estaría sin explicar el 98% por lo menos del desfalco a la nación. Bueno, sustantivo, grueso, la interpretación, el análisis, la información, el aporte de contrapeso en el día de hoy. Ya venimos.